Hola, hoy vamos a tratar un caso realmente estremecedor que ocurrió en Taxco, en México, allá por enero de 2018. Es el caso de Madalena Aguilar Romero. Nos basamos en una crónica muy detallada del canal Criminalista Nocturno. Sí, una fuente que reconstruye los hechos de forma bastante minuciosa. Pues eso, la idea es analizar juntos lo que cuenta esta crónica, los hechos clave que rodearon la desaparición de Madalena y, bueno, el terrible hallazgo posterior. Intentaremos entender un poco el contexto previo, la relación, qué pudo llevar a ese desenlace. Claro, desgranar un poco esa dinámica. Madalena tenía 28 años, era nutrióloga y madre de 2 niños. Su expareja, César Gómez Arciniega. Se conocieron muy jóvenes, por lo visto, en 2001. Y al principio, bueno, lo típico, una relación aparentemente normal, con respeto. Sí, pero según la crónica, todo cambió, ¿no? Al empezar a convivir. Exacto. Ahí es donde la fuente describe a César como, bueno, un perfil muy machista, controlador, muy celoso. Ya. Y claro, empezaron los conflictos. Sobre todo porque ella quería estudiar, quería trabajar, y él se oponía. Y no solo eso, la crónica habla de violencia física. Sí, documenta episodios de violencia. De hecho, fíjate, Magdalena llegó a denunciarlo ante el Ministerio Público, ¿Y qué pasó con esa denuncia? pues que fue desestimada, algo que, lamentablemente, vemos con demasiada frecuencia. No se le dio la importancia que tenía. Qué terrible. Un patrón desolador. Al final, la situación se hizo insostenible, claro. Totalmente. En 2014, Magdalena, ya harta del maltrato físico, verbal, decidió irse. Cogió a sus hijos y volvió a casa de sus padres. Y consiguió rehacer su vida, ¿no? Terminó los estudios, empezó a trabajar de lo suyo, de nutrióloga. Sí, pero mantenía contacto con él por los niños. Tenían un acuerdo para que César los viera. Claro, lo habitual en estos casos, por el bien de los pequeños. Y así llegamos al día clave. 13 de enero de 2018. Magdalena tenía que recoger a los niños, que habían pasado unos días con César. Pero él empezó a darle largas, ¿verdad? Eso es, varias citas incumplidas durante el día. Así que ella al final decidió ir directamente a casa de él a buscarlos. Serían las 5:30 de la tarde. Ya. Lo último que se sabe es un mensaje que le envió a su madre, algo como «voy para allá», refiriéndose a casa de César. Y ya no se supo más. No llegó a la misa familiar que tenían después. Exacto. Su madre, claro, se preocupó muchísimo. Al día siguiente fue a buscarla a casa de César. Y habló con él y con la madre de él, con Silvia Arciniega. ¿Y qué le dijeron? Pues negaron saber nada, que Magdalena se había ido, pero sin los niños. Pero la crónica destaca un detalle, ¿eh? Un detalle inquietante. ¿Cuál? La madre de Magdalena se fijó en que César tenía arañazos en la cara. Uf, arañazos. Mal asunto. ¿Y la policía qué hizo al principio? Pues, según la fuente, no le dieron demasiada importancia al reporte de desaparición inicialmente. Tuvo que ser la familia, moviéndose por redes sociales, la que impulsara la búsqueda. La presión social, como tantas veces. Eso es. Y los testimonios de los vecinos también fueron clave. Varios dijeron que vieron a Magdalena entrar en casa de César esa tarde. Pero nadie la vio salir. Nadie la vio salir. Eso ya centró todas las sospechas en él y en la casa. Y 9 días después de la desaparición, el 22 de enero, la policía entra a registrar un local de César y su madre. Una pozolería, El Botanero. Sí. Y lo que encuentran allí es, bueno, es dantesco. Describe un poco la escena según la crónica. Pues mira, la crónica detalla que encontraron restos humanos desmembrados y cocidos. Estaban en una olla de peltre sobre una parrilla. Cocidos. Madre mía. ¿Sí? Y más restos en una bolsa de plástico. Y el torso semicongelado en un refrigerador del local. Se confirmó que era Magdalena. Una escena, pues eso, de puro horror. Incluso para policías acostumbrados a ver de todo. ¿Y se supo cómo murió exactamente? Sí, la autopsia lo confirmó. Murió por asfixia por estrangulamiento. O sea, la mató antes de todo lo demás. Eso es. Y aunque la casa donde vivía César, con su madre, la habían limpiado a fondo, las pruebas forenses, el luminol, encontraron restos de sangre. Así que no había duda. El crimen ocurrió allí, en la casa. La crónica no deja lugar a dudas, ¿no? El crimen fue en la casa y luego trasladaron el cuerpo al local para deshacerse de él. Pero hay un testimonio que es aún más escalofriante. Sí, el del hijo mayor de la pareja. A pesar de ser muy pequeño, su relato, según la fuente, fue crucial y terrible. ¿Qué contó? Pues contó que vio a sus padres pelear, que vio cómo su padre estrangulaba a Magdalena, y que su abuela, Silvia, los encerró a él y a su hermana pequeña en una habitación mientras todo pasaba. No me puedo ni imaginar. El trauma para esos niños es incomprensible. Absolutamente devastador.
¿Y a nivel legal, qué consecuencias hubo? ¿Se hizo justicia? Bueno, parcialmente. La madre de César, Silvia Arciniega, fue condenada. Le cayeron 40 años de prisión. ¿Por qué delito exactamente? Por feminicidio en grado de complicidad. La investigación, según la crónica, demostró que ella participó activamente en el desmembramiento. O sea, ayudó a su hijo a ocultar el crimen de esa manera tan brutal. Sí, el plan, al parecer, era cocinar los restos para dárselos a los perros y que no quedara rastro. Una frialdad que asusta. Increíble. ¿Y él, César? Pues César Gómez Arciniega, considerado el autor material, sigue prófugo. A día de hoy no lo han encontrado. Hay una recompensa por información, pero sigue huido. Increíble que siga huido después de algo así. ¿Y los niños? Los niños, las otras grandes víctimas de todo esto, quedaron al cuidado de sus abuelos maternos, de los padres de Magdalena. Este caso, tal y como lo narra Criminalista Nocturno, es un ejemplo espeluznante de hasta dónde puede llegar la violencia machista, el control, incluso cuando ya no hay relación formal. Totalmente. Lo que la crónica deja claro es esa escalada brutal, pero también las posibles fallas previas, esa denuncia que se desestimó. Claro. Y sobre todo, la vulnerabilidad tan grande de la víctima frente a un agresor que sigue sintiendo que tiene poder sobre su vida. Y la implicación de la madre en algo tan atroz añade una capa de horror difícil de asimilar. Desde luego. En resumen, la crónica nos pinta la terrible historia de Magdalena Aguilar, una mujer que buscaba su independencia y que vio su vida truncada por la violencia más extrema por parte de su expareja. Sí. Y nos deja pensando mucho, ¿no? La fuente detalla esas señales previas, la denuncia ignorada, ese control que no cesó. Uno se pregunta, ¿qué mecanismos sociales, qué mecanismos de protección siguen fallando para que estas señales no activen todas las alarmas de forma contundente? Exacto. Y sobre todo, ¿cómo es posible que una víctima pueda seguir tan expuesta, tan vulnerable, incluso después de haber roto formalmente con una relación violenta? Son preguntas que quedan resonando mucho después de conocer un caso como este.